Buenas tardes, hermanas y hermanos. Una vez más, la palabra del Señor nos convoca, nos congrega, nos arropa en torno a la dulzura que brota de los labios del Señor Jesús. Lámpara es tu palabra y luz en mi sendero, es lo que brota del corazón del salmista. Bienvenidas, bienvenidos hermanos, una vez más a este segmento de encuentro con aquel que es la palabra de Dios, con aquel que es el enviado del Padre, a saber, con Jesús el Señor. Cada vez que nos encontramos con su palabra, rasgamos el corazón del Padre, acariciamos lo inefable de Dios. Y qué lindo hacerlo junto con toda la Iglesia en este quinto domingo del tiempo pascual, es decir, del paso del resucitado por tu vida y por la mía, por el seno de la Iglesia, por el seno de la humanidad, por el seno del tejido familiar, pues inundándonos de esperanza, derrochando vida, derrochando luz, que eso es precisamente lo que brota de los labios de Jesús, aquel que es la palabra del Padre. Les invito, hermanas y hermanos, a que nos detengamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Bello símil, bella simbología bíblica que nos aludirá a la relación profunda entre Jesús y sus discípulos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto, y a la que da fruto la poda para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre será glorificado si dan mucho fruto y son discípulos míos. Palabra del Señor. Bien, hermanas y hermanos, bello relato bíblico. Como bella es la palabra de Dios siempre. Bella y hermosa porque nos comunica y nos revela el perfume del Padre, porque nos deja entrever los secretos inefables de Dios, porque nos deja acariciar por un momento la eternidad de Dios. Vamos a meditar este relato bíblico cargado de una simbología, cargado de unos trazos eminentemente místicos y que hablan de la profunda relación entre Jesús y sus discípulos y los discípulos con Jesús. De la misma manera como la rama está unida a su tronco y el tronco vinculado con su rama, Jesús indica que la vida de sus discípulos ha de estar análogamente vinculada a Él, como vinculado está la rama con el tronco. Una rama al margen del tronco no sirve para nada, se seca, se muere,
y en esas condiciones ya no puede dar fruto, ya no puede despedir lo mejor que tenía potencialmente para comunicar a los otros. O sea, una rama desvinculada de su tronco se muere, se seca y pierde por lo tanto su esplendor y su frescura. Asimismo dirá el Señor, ustedes, discípulos míos, desvinculados de mí, pierden el sabor, pierden la frescura, pierden el resplandor, y con ello ya no pueden dar frutos, y frutos en abundancia. Bello simbolismo de la agricultura, que los campesinos entenderían con toda su profundidad. Saben bien los campesinos que hay que podar las plantas, que hay que cortar las ramas cuando éstas inútilmente están situadas en el tronco. Hay que podar todo aquello que puede envenenar a otras ramas y con ello evitar que las otras den y derrochen frutos abundantes. A ello alude el Señor bellamente cuando nos dirá que el Padre corta las ramas, que el Padre poda las ramas. Únicamente el Padre es quien corta las ramas, a no ser que nosotros estemos en el mismo horizonte de sentido que Dios, que estemos pensando como Dios, que estemos mirando como Dios, que estemos palpitando como Dios. Solamente en esas condiciones podremos también nosotros podar las ramas. Las ramas, hermanos, es el hombre, y la vid aquí simboliza a Cristo. Cristo es la vid, y el hombre es la rama que está injertado en su corazón, que está introducido en su regazo, que está introducido en su ser, análogamente a como introducido está la rama en el tronco, tú y yo también introducidos en el vientre del Señor. La savia de Dios brota por el tronco de su Hijo, y a través de su Hijo nos comunica a cada uno de nosotros. En nosotros también se está irrigando el Señor, como irrigándose está la savia en los sarmientos y en las ramas. En ti y en mí se está desplegando el Señor. En ti y en mí, pues la savia divina se ha introducido para que así podamos dar frutos y frutos y frutos en abundancia. El Señor poda, por lo tanto, las ramas, ciertamente, para que demos frutos, para que despidamos el buen perfume de Dios, para que despidamos en la humanidad el buen olor de Cristo, para que seamos la transparencia de Dios en el mundo, para que seamos el reflejo del amor de Dios en el mundo para con los otros. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuál es el fruto que nos invita a dar el Señor, dado el vínculo indisoluble, dada la compenetración profunda con Dios, dada la intercomunicación honda existente entre los discípulos y su Señor? De la misma manera, como intercomunicados están las ramas con el tronco. Me pregunto entonces, ¿cuál es el fruto que brota de esa comunión? Y yo creo que el fruto es el amor. El fruto es dejarle ver a Dios mismo, que está comunicado con nosotros hacia los otros. Dejarle ver al mismísimo Señor. Dejarle que los otros toquen a Dios a través de nuestra mirada. Que toquen a Dios a través de nuestra caricia. Que miren a Dios a través de nuestros ojos. Que en definitiva sientan la presencia de Dios a través de la presencia tuya y de la mía. El fruto es Dios mismo que quiere despedirse a través de nosotros. Es Dios mismo que sí quiere salir a través de nosotros, pero solamente saldrá en la medida que tú y yo estemos profundamente vinculados con Él. En la medida que tú y yo estemos profundamente intercomunicados con Él,
vinculados profundamente, sintiéndonos al unísono. Bellamente a esta experiencia llamará Teresa de Jesús el matrimonio espiritual o la unión con Dios, una profunda comunión. El Señor quiere, a la luz de este evangelio, que la relación con Jesús no sea tangencial, que no sea aleatoria, que no sea epidérmica, sino que en todo caso, ontológicamente y existencial, sea el vínculo con el Señor. De ese vínculo es que se despedirá de nosotros frutos profundos para los otros. De ese vínculo brotará de nosotros ramas que permitan acoger a los otros, ramas que permitan anidar como las ramas en los árboles a los pájaros, esta vez a los hermanos, nuestros prójimos. De ese vínculo con el Señor se despide de nosotros la ternura, la dulzura, la misericordia, la capacidad de abrigar a los otros con la palabra, de abrigar a las otras con la mirada, de acariciar con el toque de Dios el alma de los hermanos. Vínculos entrañables es lo que se esconde o lo que deja entrever esta hermosa y mística perícopa bíblica. Permanezcan en mí. Es uno de los acentos nucleares de este relato bíblico. Permanezcan. Así como la rama en el tronco permanece, está, arraiga ahí, también ustedes y yo permanezcan en mí. A ver, hermanos, yo creo que es un momento para hacer una meditación en nuestro propio interior, para recabar en nuestro corazón, para recabar honestamente en nuestro propio decurso vital. Uno se pregunta entonces, ¿dónde estamos permaneciendo? ¿Dónde estamos arraigando la vida? ¿Dónde estás echando las raíces? ¿Dónde estás edificando profundamente la vida? Porque ese permanezcan en mí, en el fondo no es sino una invitación a edificarnos en Cristo, a levantarnos a Él, a sostener nuestra existencia en aquel que es la roca firme. Permanezcan en mí. A ver, yo creo que la cultura de hoy, hermanas y hermanos, no está muy de acuerdo, muy afín con esta propuesta del Señor. Cristo nos invita a permanecer, a detenernos, a no ir tan deprisa, a no hacer de nuestra vida o de nuestra cultura una cultura análoga a la vida del picaflor, que pica y se va, que pica y descarta, que pica y desecha. Jesús nos dice, no, ese no es el modo como se han de situar los discípulos míos en la historia. Permanecer significa acariciar profundamente lo que llega a nuestras manos. Permanecer significa permanecer, eso, en el abrazo. Yo creo que el hombre de hoy generalmente abraza, pero no quiere permanecer en el abrazo. Da un beso, pero se va del beso, no quiere permanecer en el beso. Jesús nos invita a permanecer en Él, a arraigar en Él, a estar en Él, a echar nuestras raíces en Él, a dejarnos empapar de su palabra, a dejarnos henchir de Él. Yo creo que de este evangelio lo que podríamos resaltar además es la bella experiencia de sabernos saturados de Dios si permanecemos en Él, de sabernos henchidos de su presencia si vinculados a Él estamos. Jesús permanece en nosotros, Él no se nos va de nosotros, no se ha ido de tu interior. Por eso yo creo que permanecer en Cristo, en el fondo, es también permanecer en nosotros, es bajar al centro del corazón, es no vivir exiliado de tu propia morada, es no vivir exiliado de tu propio hogar, de tu propio corazón, de tu propio interior. Permanecer en Dios, permanecer en Jesús, es permanecer profundamente vinculados con un centro profundo, con tu interior, porque en tu interior y en el mío habita Dios, habita una presencia divina, habita la Trinidad Santa, saturándonos desde adentro
como saturando está la savia que brota o que se desliza por el tronco y se introduce en las ramas. Hermanas y hermanos, el Señor es la vid, Él es el tronco y nosotros las ramas. Él es el suelo nutricio donde edificar nuestra vida. En la medida que más arraiguemos en Él, nuestra vida se hermosea, nuestra vida se embellece. En la medida que más echemos nuestra existencia en la de Dios, que nos vinculemos profundamente, que nos sumerjamos en su presencia, pues yo creo que de nosotros se empieza a transparentar el misterio de Dios. Yo creo que en esa medida empezaremos a ser el reflejo de Dios para los hermanos, el reflejo del Señor, la reverberación de Dios, ahora a través de nosotros el Señor en el mundo. Queridos hermanos, permanezcamos en el Señor. Hay tantos sitios donde permanecer, hay tantos lugares donde habitar, hay tantas casas donde morar, hay tantos lugares donde echar raíces. No obstante, Jesús invitará a sus discípulos: permanezcan en mí, permanezcan, que haya cada vez una comunión profunda, indisoluble entre Él y cada uno de nosotros. Que el adorable Jesús, que ya se ha introducido en nuestro interior, que el adorable Señor, que no se ha ido de nosotros, sino que permanece, nos enseñe y nos ayude a ser fieles a Dios, a permanecer en Él, a permanecer en su presencia, a permanecer en su palabra, a permanecer en su amor, a permanecer en definitiva al abrigo de su sombra y de su palabra, que es la que nos conduce hacia la eternidad. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga a todos y que siga siendo de nosotros eso, ramas que den frutos abundantes, como frutos abundantes dio el Hijo, dado su vínculo con su Padre.